Existe una vieja teoría que trata de que Anton Ego y la anciana del inicio de la película de Ratatouille es su madre. Dicha deducción surgió al considerar algunas características del hogar de Ego cuando era un niño. Esta teoría, por desgracia, tiene muchas deficiencias y carece de lógica. De hecho, ya fue desmentida por el mismo director de la película de Ratatouille, Brad Bird. El director reveló la razón por la que estas dos cocinas se ven iguales, teniendo un origen mucho más simple. No tiene nada que ver con hacer una conexión secreta en la trama, sino que coinciden algunos rasgos debido a que los animadores decidieron ahorrar tiempo colocando algunas cosas en la casa de Ego cuando era niño y la de esta anciana. Probablemente no hay una trama secreta en la película, pero adivina, quizás sí la hay. Esta anciana, aunque no lo creas, tiene una relación con Gusteau, y hay detalles que podrían demostrarlo. La anciana que aparece al principio del filme no es nada más y nada menos que la madre de Gusteau. Además, esto tiene un alto impacto en la reciente teoría que he creado y conecta muchas películas Pixar, principalmente por los eventos transcurridos y las familias involucradas a partir de referencias verídicas que lo demuestran. Si te da mucha curiosidad de entender toda esta línea del tiempo y árbol genealógico, te invito a ver esa teoría Pixar al terminar este video. Esta teoría que verás a continuación fue creada por mí, y que hasta la fecha de hoy me sorprende bastante que nadie haya notado algunos detalles que yo vi y puedan avalar esto. Antes de continuar, te agradecería bastante si te suscribes a mi canal, ya que muchos de ustedes ven mis teorías y aún no están suscritos, así me apoyan a que siga haciendo teorías de calidad, y por supuesto, que son creadas por mí. Aprecio mucho que le des un gran like a este video y comentes todas tus dudas. Me ayudas a que YouTube me recomiende. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos con la teoría. Anteriormente ya presenté otra teoría hecha por mí en donde con pruebas oficiales muestro que Linguini y Colette tuvieron una hija y aparece en el salón de Riley Anderson en Intensamente. Esto lo hice utilizando datos oficiales de Pixar, pudiendo deducir la fecha de nacimiento de su hija, sus padres y toda la familia Linguini. Para corroborar que esta anciana es la madre de Gusteau, hay que considerar lo siguiente. Como bien sabrás, al inicio de la película se nos muestra el éxito del chef Gusteau en su restaurante, pero de lo que muchos no están enterados es que al trasladarnos a la escena de la casa de la anciana, ya han pasado casi 2 años de la muerte de Gusteau. La primera prueba que tengo es que Gusteau falleció por depresión quitándose la vida entre el año del 2002 y 2003 a la edad de los 52 años. Este dato lo obtuve de la wiki de Pixar, y es evidente que tenía depresión Gusteau al decaer su restaurante, años anteriores tras la crítica de Ego. Así es, ya habían pasado muchos años al publicarse dicha crítica. Este dato lo sé debido a que Ego destaca que no ha visitado el restaurante de Gusteau desde hace años, por lo que podemos afirmar que en efecto, que la fama y reputación del chef fue en decadencia. La escena en que aparece la anciana se suscita en el 2004. Puedo corroborar es que esta fecha es correcta, tras la fecha señalada en la vigencia del testamento de Gusteau. Ahora bien, ¿cómo podemos saber que esta anciana es la madre de Gusteau? La primera pista, por si no lo recuerdas, cuando Remy y Emile entran a la casa de la anciana, el chefcito destaca que no hay de qué preocuparse, porque como otras veces que visitaba la cocina, todos los días y a la misma hora, la anciana encendía la televisión en el canal de cocina hasta quedarse dormida. Pero ¿por qué lo haría todos los días? Esto es debido porque aún le duele la muerte de su hijo, y es la única forma de siempre recordarlo, como así también de sentirse acompañada porque evidentemente se muestra que vive sola. Gusteau era su hijo y la única familia que tenía. Lo sé, suena bastante descabellado. Hasta podemos decir mejor que la razón por la que siempre ve el canal de cocina es porque era fan o seguidora de este chef. No obstante, te recuerdo que es algo que hace todos los días sin falta, y probablemente lo haga desde hace casi 2 años, más o menos casi el tiempo que tiene de vida Remy y su familia viviendo ahí, coincidiendo perfectamente con la fecha de la muerte de Gusteau. También, si recuerdas, la televisión que aparece al inicio de Ratatouille es exactamente la misma que tiene la anciana. Esto nos da como referencia que ella todo este tiempo siempre ha mirado la televisión, sobre todo tras el fallecimiento de su hijo, o sea, Gusteau.
La segunda pista es que en la cocina de la anciana está el libro de Gusteau y muchas especias para preparar un variado número de recetas. Podemos creer que, sí era fanática de este chef, pero qué más dicha sería que su hijo haya sido de los chefs más reconocidos en toda Francia. Con estas pistas, ahora sabemos que el cariño que tiene esta anciana por Gusteau es muy grande a pesar de que él falleció hace casi más de 2 años. Por eso guarda su libro tratando de emular sus platillos y siempre cada día sin excepción viéndolo en la televisión para recordarlo. A pesar de que se queda dormida, es debido a que se siente muy triste esta señora. En las películas animadas, la tonalidad de los espacios siempre refleja momentos desde la felicidad hasta la tristeza, y como puedes denotar por los tonos de luminosidad en esta casa, son muy tenues y oscuros, reflejando un ambiente triste y de abandono. Gusteau era su única familia. Aguarda, que se viene una revelación de las revelaciones más importantes de esta teoría, y tengo más evidencia que lo corrobora. ¿Recuerdas que al principio del video te dije que el director de Ratatouille confirmó que a veces los animadores usan los mismos objetos y diseños para ahorrar tiempo animando? Por lo tanto, no habría ninguna necesidad de animar algo que no sea relevante. Ahora bien, hay algunos detalles en las fotografías en la sala de la anciana que corroboran que ella sí es madre de Gusteau. Como vuelvo y repito, siempre hay una razón a las cosas en las que se toman el tiempo para animar. En la chimenea hay una fotografía de la anciana y su esposo. Si tienes muy buena vista puedes observar que la complexión de su marido es muy similar a la de Gusteau. Ambos tienen un peso y una papada que los define. Gusteau heredó por genética la complexión de su padre. Literalmente son casi idénticos. Los colores de los ojos de Gusteau fueron heredados por parte de su madre. Incluso tienen una nariz que es muy similar. También aquí nos enteramos de que esta anciana y su esposo participaron en alguna guerra civil y eso explica también por qué ella tiene una escopeta en casa y sabe cómo usarla. Hay fotografías del esposo de la anciana en la casa y efectivamente, si te das cuenta tiene una fisonomía idéntica a la de Gusteau. Para corroborar que Gusteau en efecto sí es hijo de esta anciana y su marido, es que en la casa también hay fotos de un bebé. Es decir, efectivamente, sí tuvieron un hijo. Este niño no es nada más y nada menos que Gusteau. Con todo esto, creo que ya puedes entender que hay congruencia en la teoría. Otra prueba más es que si notas la casa no es tan pequeña y perfectamente fue construida para esta familia de 3 integrantes. La colonia en la que se encuentra Remy podría ser la habitación que tenía Gusteau. Eso explicaría por qué cae la base de una cama y en esa habitación hay varias cosas que delatan que era un cuarto. Tras esos 2 años de la muerte de Gusteau, su madre quedaría tan dolida que ni siquiera se atrevería a entrar a la que era la habitación de su hijo. Eso explica por qué la colonia de Remy se asentó ahí tan rápido y en todos estos años la anciana nunca se dio cuenta que las ratas vivían en el cuarto de su propio hijo. Estas conexiones todavía aquí no terminan. Aparece una fotografía desenfocada del buen Gary, personaje que aparece en un corto de Pixar jugando ajedrez, y es el señor que repara a Woody en Toy Story 2. Como ya lo hice en mi teoría Pixar, Gary fue el esposo de Emma Jean. Emma Jean es la ex esposa de Carl y madre de Jennifer Davis y Jill Anderson. Pero, ¿por qué hay una foto de Gary en Ratatouille? Es porque él podría ser hermano o familia de esta anciana. No es algo tan descabellado, debido a que en el corto de Gary se escucha una música de estilo francés en el fondo, por lo que nos daría a entender que el lugar de origen de este señor es en Francia. Con esto definido, Gary sería hermano de la madre de Gusteau, y el árbol genealógico de mi teoría Pixar queda todavía más conectado. Finalmente, queda por resolver un punto que puede desmentir esa teoría sobre esta anciana que es madre de Gusteau, y es el testamento que tiene Skinner. Si recuerdas, el testamento estipulaba que si a un plazo de 2 años nadie reclamaba el restaurante, el establecimiento iba a dejarse al subchef. Pero si antes que Skinner se enterara que Linguini era hijo de Gusteau y la madre de Gusteau aún estaba viva, ¿por qué no se hizo dueña del restaurante de su hijo? Llana y sencillamente, debido a que su madre no quiso tomar el restaurante porque no era chef y no tenía experiencia laboral en esa área. Además, ella vivía a las afueras de París. No quiso tomar el restaurante porque el sitio ya iba en decadencia, tenían deudas y no había forma de sacarlo a flote,
y es por esto mismo que el mismo Gusteau dejó su testamento abierto a algún heredero porque sabía que su madre ya era muy anciana y difícilmente ella sola no podría encargarse de un sitio así. En conclusión, con todas esas pruebas, evidencias y conexiones, queda una congruencia con lo demostrado en que esta anciana es madre de Gusteau y probablemente es hermana de Gary. Así es, esta anciana es la bisabuela de la hija de Colette y Linguini. ¿Tú qué piensas de mi teoría? ¿Crees que con todo lo demostrado se trata de una teoría verídica? No olvides dejar acá abajo todos tus comentarios. Antes de despedirme, le mando un afectuoso saludo a los miembros de mi canal. Si deseas convertirte en miembro, tu nombre siempre aparecerá al final de mis videos. Te agradecería mucho si te suscribes, ya que me apoyas a que siga haciendo teorías. No olvides activar las notificaciones para que recibas más videos reinteresantes y de misterio. Ahora sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Le mando un gran saludo a todas las gudionas y gudiones, de parte de su servidor, Bigudión. Nos vemos en una próxima teoría.